personas para proporcionarles seguridad. En muchos casos esto supone la suspensión o limitación de los compromisos que supuestamente todos los gobiernos han de tener en materia de derechos humanos, llegándose incluso a penalizar ciertas formas de expresión que amenazan la libertad de expresión, entre otros derechos. Nuestro país es un ejemplo de esta inquietante tendencia a limitar la libertad de expresión con la disculpa de proteger a los ciudadanos, de proteger la seguridad nacional, arrebatando dicho derecho en vez de protegerlo. Bien, en España la libertad de expresión ha sufrido un grave retroceso desde que en 2015 se aprobara por mayoría absoluta y en solitario por el partido del gobierno. Es que creía que no se podía ver desde el ordenador. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, también conocida como la Ley Mordaza, y se reformó el Código Penal. Después de esto, varios expertos de Naciones Unidas expresaron una preocupación en relación a que la reforma del Código Penal podía vulnerar el derecho de libertad de expresión y también el derecho de reunión. Derechos que son reconocidos en nuestra Constitución española y además también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por ello estamos aquí realizando este acto sobre libertad de expresión que está organizado este acto por el Área de Derechos Humanos en España de Amnistía Internacional Castilla y León en colaboración con el grupo local de Palencia, al cual yo represento. Este acto va a consistir en la realización de 2 directos. El primero de ellos es este que estamos haciendo ahora y vamos a entrevistar a Endika Zulueta, abogado de Willy Toledo. Hablaremos con él del delito de ofensa a los sentimientos religiosos y el otro será el viernes, este viernes día 18, que entrevistaremos a César Strawberry, vocalista del grupo musical Defcon 2, para tratar el tema del enaltecimiento del terrorismo. Bien, ya se ha unido Endika, que era lo que estábamos esperando, así que no me quiero alargar mucho más, porque si no igual no da tiempo. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, lo dejaremos para después de la entrevista, porque si no, esto se va a mover para arriba y no me voy a enterar de nada. Así que voy a dar comienzo voy a incluir a Endika y empezamos con la entrevista. Venga. Bien. Hola Endika, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí en Penumbra. Sí. Bienvenido aquí al directo sobre libertad de expresión. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿no? Buenas noches, aunque es de noche, pero bueno, buenas tardes. Sí, que se hace de noche muy pronto, además. Bien, te voy a presentar un poquito, ¿vale? Me corriges si no digo lo que es. Endika nació en Donosti, aunque reside en Madrid. Es un abogado penalista incorporado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es además miembro de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas. ¿Bien? ¿Voy bien? Sí. Bien. Está comprometido con diversas causas, como es el ecologismo, es el feminismo. Además, ha intervenido en varios casos mediáticos, como la macrocausa por el 11M y el caso de Willy Toledo, que es del que vamos a hablar un poquito hoy. Para quien no lo sepa, que lo dudo mucho porque este tema ha sido súper controvertido, el actor Willy Toledo publicó en su Facebook hace unos años, en concreto en 2015 y en 2017, unos spots en los que, voy a resumirlo un poco, se cagaba en el 12 de octubre, en la fiesta nacional y en la monarquía y bueno, en
varias cosas. También en otro post, en 2017, se cagaba en Dios y en la Virgen. Eso es más o menos el resumen, ¿no? Pero quien quiera ver... ¿Perdón? En la Virgen del Pilar. En la Virgen del Pilar. Es el día 12, ¿verdad? Cierto. Y bueno, por estos posts, la Asociación Abogados Cristianos le denunció acusándole de un delito contra los sentimientos religiosos, entre otros delitos. Bueno, en febrero de este año, el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid le absolvió, y hace un par de semanas, el 5 de noviembre, fue la Audiencia Nacional de Madrid quien confirmó esa absolución, con lo cual ahora mismo Willy Toledo estaría absuelto de esos delitos, ¿verdad? Sí. Vale, pues bueno, ahora vamos a comenzar la entrevista y te voy a decir algunas preguntas que quieren resolver son unas cuestiones que entre nuestro área de Castilla y León, el Grupo de Valencia y nuestros seguidores en redes sociales pues han propuesto. Vale. Bueno, en primer lugar, ¿cómo valora la sentencia del tribunal que absuelve a Willy Toledo? Bueno, es una alegría y es una tristeza. Es una alegría porque el hecho de que se considere que lo que ha realizado él no es delito, pues es motivo de alegría, porque no le impone la multa. El impago de la multa suponía su ingreso en prisión. Entonces, hasta ahí, alegría. Tristeza, porque es que si se dicta una sentencia sobre este asunto es porque el asunto se ha judicializado, es porque ha habido un juez de instrucción que ha considerado que esto podía ser delito, ha habido una fiscalía que ha investigado todos los tweets de todo el Facebook, todos los mensajes del señor Toledo para ver si conseguían algo más, aparte de lo denunciado por esta asociación ultracatólica. Es tristeza porque la policía de delitos tecnológicos se ha dedicado gran parte de su tiempo a investigarle a Willy Toledo, entre otros asuntos que pueden afectar a más personas o sean más importantes para la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, pues mal, ¿no? Es como si a una mujer todavía hoy fuera juzgada por negarse a obedecer a su marido y la absuelven. Nos alegraríamos porque la han absuelto, pero sería muy triste que eso todavía fuera objeto de enjuiciamiento. Ya, entiendo. Bien, bueno, esa es su valoración, me parece muy correcta. ¿Creían que Willy Toledo iba a ser absuelto o temían que no lo fuera? Bueno, todo estaba abierto, porque yo, quizás soy muy ingenuo, pensaba que no le iban a juzgar. O sea, pensaba que no iba a haber mente de un juez que en el siglo XXI se trasladara todavía con toda una mentalidad ideológica y de análisis jurídico de la situación actual como si estuviéramos en la Edad Media. Albergaba alguna duda de que esto pudiera ser así. Una vez que ya fue objeto de enjuiciamiento, que incluso se dictó una orden de busca y captura, Willy pasó casi 24 horas privado de libertad por estos hechos, pues a partir de ahí todo era posible. No solamente que le juzgaran y le condenaran, sino que le quisieran mandar a la hoguera, como las antiguas brujas. O sea, por posibilidad era todo posible. Que le quemaran y a su abogado. Ya. Vale, ¿cuáles han sido los motivos de absolución de Willy Toledo? ¿Qué es alegado como motivo de absolución? Hombre, esencialmente por la libertad de expresión. El problema que estamos teniendo ahora con la presunción de inocencia es que los tribunales tienen que justificar más por qué absuelven a una persona que el por qué la condenan. Entonces, cuando a una persona le condenan, no nos preguntamos mucho cuál es la razón de por qué está condenado. Parece que es un hecho. Y cuando la absuelven, que nos expliquen las razones de por qué la han absuelto. Pues es tan obvio como que lo que ha hecho no es delito. Y ya está, es que no merecería más explicación. El que una persona escriba "me cago en Dios" en el siglo XXI es que es una aberración jurídica y social que esto sea constitutivo de delito. Entonces, simplemente porque se considera que esto no es una acción delictiva y que el realizar esas
esas expresiones máxime en el contexto en que se realizaron, que también era importante. Por eso digo lo de la Virgen del Pilar. La Virgen del Pilar es el día 12 de octubre, que es también el antiguo Día de la Raza, es el día que se despliegan todos los ejércitos por tierra, mar y aire en territorio español, en los desfiles, igual que sucedía hace 40 años, y entonces él hace una crítica a esa celebración que considera él, y muchos consideramos también, que es un día para avergonzarnos de celebrar el Día de la Hispanidad, precisamente los que cometimos tantos crímenes en lo que ahora se llama Hispanoamérica o Latinoamérica, y por tanto cagarse en la Virgen del Pilar es también parte de todo ello. La Iglesia, además, su santoral debe ser respetable, debe ser asumible, que sea un objeto de crítica, precisamente en nuestro país. España es quizás el único país del mundo que ha tenido la Iglesia Católica, o sea, una religión en el poder. El caudillo militar, en la dictadura militar aquí en España durante 40 años, el caudillo lo era por la gracia de Dios. Lo ponía hasta en las monedas, ¿verdad? Y esto no sucedía en ninguna dictadura militar del mundo. O sea, ni Pinochet, ni Videla, ni ningún otro militar lo ha sido por la gracia de Dios, y estaba incrustada una religión concreta en el Estado. Aquí lo ha estado, ha influido no solamente en su población, sino socialmente, nos ha metido en los genes, casi desde los reyes católicos, metido en los genes una forma de pensar, una ética que precisamente han sufrido mucho más las mujeres todavía que los hombres, y por tanto el que la Iglesia Católica o los símbolos que ésta mantenga sean objeto de crítica no debe ser nunca causante de delito, sino es parte de la crítica social a la que tenemos derecho todos los ciudadanos de un país que se entienda democrático. Siempre y cuando, y aquí es donde están los delitos, aquí hay un delito que se llama delito de ofensas a los sentimientos religiosos. El problema es determinar qué es lo que sucede en nuestros juicios. A mí me ha tocado hacer unos cuantos, defendiendo a Femen también, y también estuve en el juicio de Javier Crae, que también él y el director del programa en que él intervino le juzgaron por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos. ¿Por qué hay delitos religiosos en un código penal democrático? Es lo que tenemos que cuestionarnos también. Es decir, por esto cuando digo nos da alegría la absolución de Willy, pero Willy está en el banquillo porque existen delitos religiosos en un código penal de un Estado declarado aconfesional. No laico, pero sí aconfesional. Entonces no tendrían que existir estos delitos, pero ya que existen, deben ser interpretados de forma muy restrictiva. No deben de existir porque nunca puede ser delito la ofensa a un sentimiento, religioso o no religioso. Los sentimientos es algo muy subjetivo y es algo muy ambiguo. Cualquier cosa nos puede ofender muchísimo a mucha gente. Luego creo que vamos a hablar algo del tema de las banderas. Sí. Yo si fuera futbolero, me puedo sentir muy ofendido si alguien rompe o quema la bandera de mi equipo de fútbol, de la Real Sociedad. Pero si esto lo penalizáramos, si esto lo pusiéramos en el Código Penal simplemente porque yo o un colectivo se ofende por algo, y la religión y el fútbol es una religión en muchos países, en Brasil, por ejemplo, pero incluso está en el registro de religiones, lo veríamos como una aberración. Los sentimientos religiosos sí se protegen en el Código Penal, lamentablemente, pero se protegen no porque el Código Penal proteja una religión, porque es un método oficial, no protege ninguna. El Código Penal, como digo, no está para proteger los sentimientos religiosos. Lo que está es para proteger la libertad ideológica. Y la libertad religiosa forma parte de la libertad ideológica. Es una forma de libertad más, muy respetable, como cualquier otra. Es muy respetable practicar una religión católica o cualquier otra, como es muy respetable no practicar ninguna. Y por supuesto tenemos que respetarnos a unos y a otros. La libertad religiosa se protege, pero no por ser religiosa, sino por ser libertad. La libertad es un bien jurídico de primer orden que tenemos que respetar todas las personas.
Entonces, lo único que podría estar criminalizado es que una persona impidiera el ejercicio de su práctica religiosa a otra, como impidiera la práctica de su libertad ideológica a otra. Es decir, si yo formo parte de un partido, del Partido Comunista, estoy en la 5ª asamblea, y vienen y me rompen, la asamblea no me dejan participar en mi práctica ideológica, eso pudiera ser un positivo de delito en cuanto no me permiten ejercer. Pero no el sentimiento. Si yo fuera comunista y queman la hoz y el martillo, a mí me podrá parecer mejor o peor, pero es parte de la libertad de expresión de la gente que lo quiera hacer. O quema la bandera anarquista o la bandera pirata. Lo que no puede pasar, y esto es por los 40 años que tenemos ahí, los 500, los reyes católicos, es que todos entendemos que nos puedan ofender y lo tenemos que comprender como parte de la libertad de expresión de otros. Porque a mí me ofende que haya personas en la calle que sin casa, me ofende que echen a familias enteras de inmuebles que son propiedad de auténticos buitres. Todo eso me ofende, pero no pasa nada. Pero en cuanto se ofende los sentimientos de una religión determinada, ¡pum!, uno se sienta en el banquillo. Esto es contra lo que tenemos que luchar, contra esta discriminación y esta supremacía todavía de la religión católica que impera en nuestros tribunales y en la mente de algunos juzgadores. Vaya rollo que suena, ¿no? Como contestas así a todas, no nos da tiempo a terminar. No. Fíjate que quería que hablo poco, pero no el sentimiento. Bueno, de hecho íbamos a hablar, ahora te iba a preguntar sobre esto, porque las injurias a la religión y las ofensas a los sentimientos religiosos son castigadas en el Código Penal en 71 países del mundo, entre ellos España. Sí. ¿Y qué cree que tendría que cambiar para que las personas dejaran de pensar que las creencias religiosas son intocables y que no pueden ser motivo de comentario, opinión o crítica? Yo no creo que las personas, como dices, crean eso, pero no me es tan importante decir, las personas, si diera una encuesta, ya te dijéramos si tiene que haber pena de muerte. Ciertas personas, digamos, entonces, no todas, Ciertas. Ciertas. No, aunque fueran muchas. Es decir, si en este país la mayoría de las personas creen que tiene que haber pena de muerte, no por eso tiene que instaurarse la pena de muerte. Si la mayoría de estas personas pensaran que, como digo, que las mujeres deben de volver a someterse a la obediencia de su marido y no pueden abrir cuentas corrientes, no pueden realizar contratos, porque lo piensa la mayoría, no por eso puede instaurarse, porque los derechos fundamentales ya están por encima. Pertenecemos ya a unas estructuras supranacionales en que se tienen que respetar los derechos fundamentales que están, tanto los aprobados por las Naciones Unidas como por la Convención Europea de Derechos Humanos. Y ante eso, la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento está muy por encima a que ahora vengan 2 millones de personas, 3 millones de personas que voten Vox y que piensen así, o 37 millones de personas que voten así o que piensen así, es lo mismo. Salvo que den un golpe de Estado y cambien de sistema jurídico. Pero en el sistema democrático en el que nos encontramos con esta Constitución, no se puede permitir que una persona sea sentada en el banquillo por una cuestión meramente ideológica. En un Estado que se entienda democrático, el pensamiento no delinque y la expresión escrita de ese pensamiento no puede delinquir. Tiene que ser respetada por las instituciones del Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial. Y el poder religioso tiene que estar al margen de todo ello, pero es claro la influencia que tiene en el poder legislativo y en el judicial. El ejecutivo parece que también, porque aún siguen siendo intocables en muchos aspectos, hasta el punto de que todavía se sientan personas en el banquillo. ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? Que era la pregunta. Hombre, yo creo que hemos avanzado socialmente muchísimo. Desde la muerte del dictador hasta ahora se ha avanzado socialmente mucho, eso no hay que negarlo, pero quedan muchos pasos para andar. Y en esto el feminismo, por ejemplo, nos ha dado un ejemplo a todos. Nada ha avanzado tan rápidamente y con tanta velocidad y nos ha hecho cambiar de conciencia a tantas personas como ha hecho la lucha del movimiento feminista. Y aún le queda mucho por hacer, o nos queda mucho por hacer en ese terreno. En ese ámbito de actuación, esa forma de luchar tiene que ser la misma. A veces la sociedad tiene que ser vanguardia de una retaguardia que todavía se agarra
a un pensamiento más medieval que del siglo XXI. Y si el Estado o quien está en el Ejecutivo considera que se debe avanzar socialmente, son ellos los obligados a cambiar ya las normas, porque el avance social cambia normas, pero la modificación de las normas también crea modificación de la conciencia social. En este país se aprobó el matrimonio gay cuando yo creo que la gran parte del país estaría en contra del matrimonio gay porque les parecía escandaloso que las personas del mismo sexo se pudieran casar. Se aprobó el matrimonio y en pocos años está muy aceptado. Cuando se derogó aquí el aborto sucedió lo mismo. Pero es que voy mucho más atrás, en el 81, tú no habías nacido, pero es historia. En el 81, cuando se aprobó la ley del divorcio, fue un escándalo social que se aprobó la ley del divorcio. Y en 4 o 5 años nadie cuestiona que la gente se puede divorciar, nadie cuestionaba, y ahora, por supuesto, nadie lo puede cuestionar, ¿no? Hasta los reyes se pueden divorciar, si tuvieran valor. Y no quisieran tener tanto dinero. Y aquí sucede lo mismo, hay que derogar ya toda esta norma del Código Penal, hay que derogarla, los delitos religiosos, los delitos de ofensa a la corona, todo esto hay que derogarlo. Pero estamos en un parlamento donde se ha propuesto ahora investigar los presuntos robos del monarca y no se puede. De la corona. Ahora te voy a hablar de la corona. Pero bueno, hay temas complicados, pero había una vía de solución es modificar, una vía de avance social es modificar la legislación. Segunda, termino, 2 para dar normas. Una, estando en el Parlamento, modificar. 2, estando en la calle, pelear, empujar para que cambien las leyes. Y una forma de cambiar las leyes es desobedecerlas. Con esto parece que animo a la delincuencia. No animamos a la delincuencia. Vale. Pues yo sí. Hay leyes que hay que desobedecerlas. Y yo cuando he estado defendiendo a personas acusadas de usurpar bienes inmuebles para crear centros sociales, lo animaba a hacerlo. Cuando he defendido a personas que se han negado a realizar el servicio militar con la intención de que los valores militares, obediencia ciega, jerarquía, etcétera, se impregnan en la sociedad y ponían en juego su propia libertad, yo animaba a hacerse insumiso. Y ahora mismo, desde luego, quien considere una vía de avance social y la derogación del Código Penal. Ofendiendo, no hay que cometer, no hay que realizar actividades con la intención de ofender a otras personas. Pero si consideran que se critica en el tema de la religión o de las banderas, si consideran que para ellos es importante realizar esas actividades, que las hagan, porque esas son parte de la libertad de expresión. Eso no es delito, aunque lo ponga el Código Penal. Ya. Pues también hablando de la corona, las injurias graves a la corona también es otro delito reconocido en el Código Penal. Entre ellas también la quema de fotografías en protestas públicas y están castigadas con penas de prisión de entre 6 meses y 2 años. Según el legislador, injuriar o calumniar a la corona conlleva un efecto lesivo para toda la sociedad porque la corona es la más alta institución de este Estado. Te pregunto, ¿estás de acuerdo con esta protección a las instituciones? ¿Protección penal a las instituciones? El problema de la protección penal a la monarquía, como la más alta institución, va por una doble vía. Por un lado, se le protege de los delitos que pueda cometer, de que el rey es inviolable. Y en segundo lugar, se le hiperprotege de los delitos que se puede cometer contra los miembros de la monarquía. Es decir, las injurias a cualquier persona de este país, excepto en el tema de violencia de género, en la pareja, están despenalizadas. Tú y yo, que no somos pareja, si yo te insulto a ti o tú a mí, esto no es ningún delito. Pero si yo fuera el rey y tú me insultaras, tú puedes ir a la cárcel. Es decir, yo puedo cometer delitos y a mí no me pasa nada, pero si tú realizas una acción contra mí, es inviolable. Igual que está protegido en muchos delitos, no solamente las injurias, en la muerte. Matar al rey no es asesinar, sino un simple homicidio. Quito lo de simple, un homicidio al rey está penalizado con la prisión permanente revisable, que es prácticamente la cadena perpetua. Matar a cualquier otra persona tiene una pena entre 10 y 15 años. Entre 10 y 15 años es el homicidio. Si el muerto es el rey, es prisión permanente revisable. ¿Por qué razón? Porque parece que proviene
también igual que el caudillo, que es el que le designó a él. El caudillo venía por la gracia de Dios, pues por la gracia de Franco, que venía por la gracia de Dios. Al fin y al cabo, se les tiene la hiperprotección de la corona, por supuestísimo, que destruye el principio de igualdad de la Constitución. No somos todos iguales ante la ley, ni para protegernos ni para acusarnos. Y esto es una auténtica vergüenza. Entonces, otra situación en que se nos traslada la ley. El tema de la quema de las banderas, ha habido gente condenada, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya lo ha anulado, esas sentencias. Y deben de mirar a España en algunos países de reojo diciendo, pero ese país, ¿en qué siglo vive? O sea, que por quemar una bandera, de repente una persona puede tener una pena que incluso puede llevar la prisión. Como digo, la ofensa. Además, el artículo este que me nombras, lo que dice es, la ofensa ultraje de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos, emblemas efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de 7 a 12 meses. Las penas de multa implican que si no se pagan son penas de prisión la mitad del tiempo, es decir, 3 meses y medio a 6 meses de prisión. Pero habla mucho de la bandera, pero a mí me parece más curioso lo primero, la ofensa ultraje de palabra por escrito a España. ¿Qué es España? O sea, Unamuno hablaba de lo que es España, cuando decía, me duele España. ¿Qué carajo es España? ¿Y qué es la bandera? Que para unos es algo sagrado, y eso es muy respetable, como para algunos es sagrado la estatua de la Virgen de lo que sea, y para nosotros es un trozo de piedra, para algunos es un trozo de piedra. Para algunos la bandera del Real Madrid es sagrada, y para a mí me es indiferente. Pero sin embargo, son símbolos que el Código Penal hiperprotege símbolos que son importantes, muy importantes para una minoría social, económica, religiosa o militarmente privilegiada, y que no son importantes para el resto de la población, que no lo son. El Código Penal está para proteger los bienes jurídicos, los ataques más graves realizados contra los bienes jurídicos más importantes, únicamente. Por eso hay consenso social, y tiene consenso social en que se proteja la vida. Por eso es delito el homicidio, el asesinato, en que se proteja la libertad sexual. Por eso es delito la violación, la agresión sexual. Es delito, se protege la integridad sexual, por eso digo la integridad física. Por eso es un delito las lesiones. Hay bienes jurídicos que entendemos todos que deben ser protegidos, que no se pueden proteger por otra vía. Pero proteger a España, proteger la bandera, proteger a Juan Carlos I, que está ahí en Abu Dhabi viviendo de nosotros, esto no hay consenso social para que esto esté dentro del Código Penal. Por muchos votos que obtengan Vox, PP, Ciudadanos, aunque fueran los gobernantes, no hay consenso. No puede haberlo porque si aprobamos la Constitución, la aprobamos para todo. Y en esto, la libertad de expresión, y cuando decimos bienes jurídicos más importantes, no es los más importantes para una minoría que lo entienda así y que lo publicite, sino que sea objetivo, que es lo más importante. Y objetivamente, las personas en situación económica más desfavorecida y con más peligro y rozando la precariedad, como ya era tantas, ¿para usted cuál es el bien jurídico que hay que proteger? Pues yo creo que la bandera no es creíble. La gente lo que queremos es vivienda, una vivienda digna y adecuada, que lo dice la Constitución, una sanidad pública, gratuita y de calidad, una educación pública, gratuita, de calidad y aconfesional, y un trabajo digno y bien remunerado. Estos son los 4 derechos sociales que tiene que proteger toda nuestra normativa, y que la Constitución, si se atacara, debería de castigar. Pero he aquí que quienes destruyen viviendas, que son los grandes emporios, los fondos buitres, quienes están destruyendo la educación, que son toda la concertada que se quiere llevar encima todo el dinero e imponer sus creencias religiosas, quien está destruyendo la sanidad, que es toda esta gentuza que está privatizando la sanidad con una finalidad de obtener rentabilidad económica y no sanitaria a la ciudadanía, y quien está destruyendo empleo, que son, aparte de la situación pandémica que estamos sufriendo, pues quienes estamos
hemos estado durante muchos años financiando las pérdidas, como ha sucedido por la banca, en vez de financiar y proteger el empleo. Eso es lo que debería proteger el Código Penal, y no las personas que libremente se expresan y poniendo en peligro el orden socioeconómico establecido, y por eso son sometidas a enjuiciamiento penal. Me has preguntado una cosa y te he respondido otra, pero va por ahí la cosa. Todo es muy interesante lo que cuentas. Vale, más preguntas de las redes sociales. Jurídicamente, ¿dónde cree que se encuentra el límite que ponderaría la libertad de expresión por debajo de otro bien jurídico? ¿Y en qué consideraría viable condenar el caso de libertad de expresión? El Código Penal, cuanto más grueso es, el sistema es menos libre. Las personas, perdón, el sistema no. La ciudadanía es menos libre. Ahí hemos caído muchas veces en la trampa, desde sectores progresistas, de hiperpenalizar. Cada vez que había un problema, solución, Código Penal. Problema que hubiera, gente a la cárcel. Desde muchos movimientos sociales yo creo que se ha caído en esa hiperpenalización, y eso es un error. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no hay derecho fundamental que sea absoluto, ninguno. Todos tienen excepciones, por supuesto que sí. Ahora bien, las excepciones tienen que ser las mínimas. Y aquí cada vez estamos cediendo tanto terreno que es casi al revés, que la gente escribe algo por internet y dice, podré escribir esto, no me pasará nada. En cuanto aparece la palabra católica, aparece bandera, aparece España, aparece... A ver qué me va a pasar si critico esto. Parece que se está convirtiendo en norma y lo peor que nos está pasando, la autocensura. Yo no la censura, sino la autocensura por el miedo. Ese es donde animo yo, a no tener miedo. A ser prudentes, por supuesto, pero a no tener miedo. Hay que sustituir el miedo por la prudencia. La libertad de expresión no es absoluta. ¿Contra qué otros derechos fundamentales? Solamente puede ser limitada cuando se ataca otro derecho fundamental, no derechos de otro rango. Por eso digo que los sentimientos religiosos, como sentimiento, no existe un derecho fundamental al sentimiento. Yo puedo sentir lo que sea, y el sentir no es digno de protección. Los católicos pueden, como digo, se puede criminalizar la conducta cuando no se le permita a uno realizar ya no nuestro ejercicio religioso, sino cualquier ejercicio de libertad. Pero el derecho a la intimidad, el derecho al honor y el derecho a la propia imagen, que son tres derechos que pueden chocar con la libertad de expresión, se protegen por la vía civil. Es decir, no tiene que ser delito todo lo que vulnera la libertad de expresión. El derecho al honor, es decir, si yo le digo a alguien, escribo, pues tal persona es tal cosa, este es un cabrón, y le insulto, que ahora la injuria ya no es delictiva, le insulto y digo cosas de esa persona que son falsas, y le estoy, como además si lo publicito, estoy dando una imagen de él que le puede afectar a la consideración social que tenga esa persona, especialmente cuando tiene proyección pública. Para eso puede poner una demanda, que es lo que dicen en las reuniones de televisión, de arquitectura de televisión, pues voy a hablar con mis abogados para que le ponga una demanda. Pues eso de mis abogados, para que ponga una demanda, aquí nadie tiene un abogado, todo el mundo tiene muchos abogados, para que ponga una demanda es porque pueden afectar a su intimidad. Si alguien entra con un volador aquí en mi casa y graba la intimidad de mi casa y lo que yo estoy haciendo y luego lo proyecta en redes sociales, por ejemplo, pues bueno, está expresando o tiene su libertad de poner, si está afectando a derechos fundamentales míos, a mi intimidad, a mi propia imagen, tengo derecho a resarcirme, pero no a mandar a la cárcel a esa persona por hacer eso. Las penas, el Código Penal es la última solución a cualquier conflicto que tengamos. Y si afecta a mi intimidad, a mi honor, a mi propia imagen, está en el ámbito civil. ¿Cuándo se podría utilizar el Código Penal? Antes he dicho que el pensamiento no delinque y las expresiones
escrita de ese pensamiento tampoco. Pero si yo estoy animando a cometer un delito violento contra una persona concreta en la creencia factible de que mi ánimo, de que con mi inducción ese delito se va a cometer, obviamente no puedo decir que es mi libertad de expresión. Si yo pongo en redes sociales, mañana en cuanto veáis a tal persona la tenéis que matar, yo estoy expresando ahí mi deseo, pero si alguien llega y le mata a esa persona, yo soy responsable y dicen, lo he hecho porque lo ha escrito yo soy el inductor de esa muerte. Luego vendría el conflicto de los delitos de odio, de los que yo soy muy reacio, y también se consideran hay gente que considera que es un triunfo progresista, que hay delitos de odio. Yo estoy muy reacio porque la libertad de expresión también implica que oigamos expresiones que nos pueden chirriar, molestar, agobiar, parecernos insoportables, pero hay que aceptarlas, que son las contrarias a las nuestras. Libertad de expresión no puede ser solamente cuando la gente dice aquello en la que estamos de acuerdo, sino precisamente en lo que no estamos de acuerdo. Esto que dicen que lo dijo Voltaire, aunque luego dicen que no lo dijo él, de no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender que lo puedas expresar. Yo no sé si daría mi vida, pero sí, desde luego, defiendo que las personas puedan decir todo aquello que a mí me pueda molestar, a no ser que estén incitando a un delito concreto. Pero, y pongo un ejemplo, que sé que hay otros que son más delicados y no me quiero meter en tanto lío, pero este ya lo era en su momento. Cuando se cierra la librería Europa, llamábase Europa en Barcelona, porque estaban vendiendo ahí libros de ideología nazi, a mí me pareció una aberración. Venden libros, pues la gente los compra, a mí pueden no gustarme esos libros, pero no podemos legitimar que se cierre una librería por eso. No puedo decir luego que no cierren las nuestras, las que venden libros con los que estoy de acuerdo, pero que sí cierren aquellas con las que no estoy de acuerdo, porque perdemos legitimidad. Yo defiendo que gente que he oído decir cosas horribles sobre qué hay que hacer con determinadas personas o grupos sociales que están discriminados, pero en gran parte de ellos, para mí no son delitos de odio, sino que forman parte de la libertad de expresión también. Pero vamos, una cosa es decir, hay que cometer un delito contra tal persona, y otra cosa es que hay que hacer cosas contra determinados grupos sociales, que a mí me parecerá horrible, pero que respeto que se diga. Bien, otra pregunta de nuestros seguidores, esta es de una persona que admiro personalmente. ¿Cree que en nuestro país es igual la libertad de expresión para todos? En concreto, ¿cree que existen diferencias políticas, ser de izquierdas o de derechas, para tener más o menos libertad de expresión? Yo creo que no es tanto de izquierdas o derechas. Es decir, cuando expresamos o nos organizamos en situaciones, en grupos colectivos, o llevamos a la práctica actuaciones que ponen en peligro, entre comillas, el sistema socioeconómico patriarcal en el que nos encontramos, eso es objeto de persecución penal. Y todas las formas de actuar que, aunque sean progresistas y de izquierdas, pero no ponen en peligro ese sistema socioeconómico y patriarcal en el que estamos, no van a ser objeto de persecución penal. O sea, no es tanto izquierda o derecha, sino es el sentido de la reivindicación. Y luego está también la persona, objeto de persecución penal, porque en un Estado que se entienda democrático, la diferencia, una de las muchas diferencias de un código penal democrático a un código penal autoritario, estriba en que un código penal democrático se deben de perseguir, criminalizar, juzgar y condenar hechos, solamente hechos, no personas. En un código penal autoritario se persiguen personas. En un código penal autoritario, los alemanes condenaban a los nazis, condenaban a los judíos a los campos de concentración por ser judíos, no por hacer algo, no porque alguno de ellos hiciera algo, no porque cada uno de los 6 millones que fueron asesinados hiciera algo, sino por ser judíos. Aquí en el Código Penal franquista se
se condenaba por escándalo público a las personas que manifestaban su opción sexual diferente a la norma, que son homosexuales. No se les juzgaba, condenada y encarcelaba por haber cometido un hecho, sino por ser. Eres homosexual, ¿pero qué hecho? No has hecho, eres. En un código penal de un Estado democrático, las personas pueden ser juzgadas por lo que son, pero sutilmente es obvio que sí, ¿no? Ha sucedido en mi tierra con la izquierda de Berchale, y aquí sucede todavía mucho, y un ejemplo clarísimo es Willy Toledo. Si ahora entramos a Internet y ponemos la expresión "me cago en Dios", encontraremos a miles de personas que lo han escrito. Miles, decenas de miles. Solo se le juzga a una. No ¿Por qué es diferente el "me cago en Dios" de Willy Toledo del de los demás? Porque lo ha escrito él. No por otra cosa. No porque tenga mayor repercusión. Para bien o para mal, tiene miles de seguidores, pero no tiene millones. O sea, no tiene una repercusión mundial su expresión. Solo que hay gente con mayor repercusión y que lo pone tan bien. Pero se le juzga a la persona. Porque Willy Toledo, él tiene un discurso político que lo expresa. El peligro no es en lo que dice, sino quién lo dice. Y lo dice además poniendo en cuestionamiento el orden socioeconómico establecido. Entonces van a por él. Y esto implica, por ser de izquierdas, obviamente, desde una perspectiva más conservadora, no se pone en cuestionamiento el orden socioeconómico establecido, porque ya es ultraconservador. O sea, todavía la Iglesia tiene un peso tremendo, y todavía el IBEX 35 tiene un peso tremendo, y todavía lo que diga el Departamento de Defensa americano tiene un peso tremendo, la OTAN tiene un peso tremendo. Entonces, obviamente, desde una perspectiva progresista, se pone en cuestionamiento el sistema. De una perspectiva conservadora, muy difícilmente. Vale. ¿Cree que la adecuada garantía del derecho a la libertad de expresión exige reformas urgentes del Código Penal y de la Ley Mordaza? ¿Cómo repites, perdona? Porque lo que dijo. ¿Cree que la adecuada garantía del derecho a la libertad de expresión exige reformas en el Código Penal y en la Ley Mordaza? Hombre, claro. Código Penal, Ley Mordaza, y además está bien que se hable de estas normas en concreto. El Código Penal es el código represivo por excelencia. Es decir, no hay, o sea, cualquier contrariedad con cualquier norma civil, administrativa, laboral, conlleva unas sanciones que generalmente son económicas. El único código que establece penas privativas de libertad es el Código Penal. Ni la vía civil, ni la administrativa, ni la laboral, ni la mercantil, solamente es el Código Penal. Y el Código Penal es la que dice: si usted hace esto, le privamos de libertad. Y la libertad es el bien más preciado que tenemos después de la propia vida. Incluso ya con la prisión permanente revisable, prácticamente es la muerte en vida, porque es la libertad entre cuatro paredes para el resto de la vida. Que habría que modificar el Código Penal. Para esto, como he dicho, cuanto más adelgacemos el Código Penal, más se podrán ejercer, más será símbolo de que se están ejerciendo los derechos fundamentales. No solamente la libertad de expresión. Hay otra libertad de la que me gusta hablar tanto más que esta, que la libertad ideológica. Porque de nada sirve, y esto lo decía mi admirado José Luis San Pedro, casi en la última entrevista que le hicieron, que cuando le preguntaban sobre la libertad de expresión, él decía: de nada sirve tener libertad de expresión si no tenemos libertad de pensamiento. Porque con libertad de expresión, claro que podríamos decir lo que queremos, pero si no estamos educados en la libertad de pensamiento, siempre diremos lo que el Estado quiere que digamos. Si a las personas les dices si pueden decir lo que quieran, aunque les pongas un micrófono, muchas personas van a decir el lenguaje del poder, porque es lo que nos transmiten a través de los medios de comunicación, la televisión, las tertulias, el aborregamiento del Masterchef, la isla de los famosos, el no sé qué, el fútbol, los toros, con todo ese aborregamiento, y el que ya nos ponen: este es el culpable de esto que está pasando, y contra esto Código Penal. Tenemos ya un pensamiento que podemos llamar casi pensamiento único, en el que nos van enfilando. Personalmente decir: ¿tiene usted, puede decir lo que quiera? Sí, puede decir lo que quiera. ¿Y qué quiere decir?
Pues digo al final lo que el Estado quiere que diga. Quitarnos esas orejeras y dar en 360 grados es una cuestión de reeducación. En la República había escuelas de libre pensamiento, ya no las tenemos. Tenemos una educación privada que va mucha enfilada por la educación del poder y una escuela pública que desgraciadamente ya no tiene la calidad, ni tiene la libertad, ni se ejercita una libertad, ni se educa en esa libertad de pensamiento, en la que este es el hecho y hay diferentes opciones. Tú elige cuál crees que es la mejor y no te la tienen que dar, te la tienen que dar dada. Y esto nos pasa no solamente en las cuestiones jurídicas, en las cuestiones sociales, en las cuestiones personales. Parece que nacemos y como nuestros hermanos mayores o padres se han casado, parece que la felicidad es casarnos y luego parece que tengo que tener hijos y luego hay que tener un coche y luego hay que tener la segunda vivienda y luego. Y hay momentos en la vida en que la gente dice, pero todo esto lo he elegido yo o me ha venido dado porque parece que es lo que tengo que hacer. El pensamiento crítico de, vamos a ver, todo esto fuera y yo decido, aunque parezca que soy el raro, y si lo hacemos muchos dejaremos de ser los raros, ¿dónde considero que yo me encuentro mejor en mi relación con los demás, con la vida y con mis propósitos vitales? Ahí empezaremos a estar más libres. Bueno, se está ya abriendo ese tema bastante, ¿no? Yo creo que estamos en ello y yo soy muy optimista, de verdad, yo no soy nada pesimista, soy muy optimista, no tanto en cantidad, que a veces la gente se pone pesimista porque parece, pero ya en el 15M, pues sí, la Puerta del Sol está llena, pero es que esto es poco, deberíamos estar, no es tanto en cantidad de personas que intentamos crear conciencia crítica y que ponemos, en mi caso, la profesión o parte de nuestra actividad social, para que la situación, para que las cosas cambien, el pensamiento crítico cambie, sino la calidad. Ahora yo vivo en el barrio de Salamanca, que es uno de los barrios más fascistas que hay en este país. Y aquí mismo todavía hay una comisión creada desde el 15M que sigue funcionando, en que y se crean unos vecinos solidarios y solidarias durante el confinamiento, y todavía y se acude a paralizar desahucios, y aquí está el Hospital de la Princesa, al que hemos también ido a protestar, que está a 50 metros de la línea de Balboa, donde salieron todos con las cacerolas y sus banderas, y hay un pensamiento crítico que es muy difícil de luchar contra el pensamiento único. Claro que es muy difícil, pero doy fe que nos hace estar mucho más contentos, porque también parte de la felicidad no es antes tener un pensamiento crítico, sino intentar poner tu vida lo más coherentemente posible al servicio de ese pensamiento. Muy bien. Ya vamos a ir terminando porque quedan 9 minutos para que se haga la hora y hay que desconectar. Vale, ¿qué opinas de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre los ultrajes a la bandera que no son considerados libertad de expresión? Es un tema que ha sido ayer mismo noticia. Pues mira, como tenemos poco tiempo, lo voy a hacer en un segundo. ¿Qué opino? Vale, rápido. Me dan ganas de vomitar. Pero vamos, ¿esa es la respuesta? Esa es la respuesta. Claro que me dan ganas de vomitar, pero solamente ha sido por un voto. También hay esperanza de que hay la mitad de los jueces y juezas del Tribunal Constitucional que ya no es que sean progresistas, sino es que parece como si nos pisaran la cabeza. Si nos quitan un poco la bota, tenemos que agradecerlo. Simplemente tienen un mínimo de sentido común. O sea, que todavía, digan, bueno, es como si nos dijeran, es que en el Tribunal Constitucional hay una sentencia que dice que las personas hay que mandarlas a la hoguera, como a las brujas, como en la Edad Media. Porque esta mujer mira raro y es una bruja, habrá que quemarla o si no tirarla con una piedra al río. ¿Qué te parece que la mitad han dicho que no, la mitad que sí? Pues es de vomitar. Pero simplemente, yo, aún dicho eso, lo digo simbólicamente para intentar acortar, es un dato más, o sea, no me parece especialmente significativo. Y estoy convencido que esto luego va a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se va a ganar. Pero que la lucha no está en los tribunales. O sea, la lucha no es, si el Constitucional dice que bien, fenomenal, hemos ganado. Si dice que no, pues entonces hemos perdido.
está en la conciencia social y la nuestra es la misma. Y esto lo que nos hace es más fuerza para poner en mi caso, mi vida profesional y parte al menos de mi personal al servicio de una sociedad que tiene que cambiar. O sea, tenemos que dar algún sentido a nuestra vida. Yo no quiero pasar la vida y cuando ya esto se haya acabado decir, bueno, ¿y qué he hecho? ¿Y aquí qué he hecho yo para intentar que esto cambie? Además de decir, qué mal está todo, ¿no? Y no caer en esa depresión colectiva de qué mal está todo, no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer. Y lo primero que se puede hacer es la revolución interior. Hay que empezar por dentro. Si no, no funciona. Es decir, hay que hacer, no vale, hay que hacer primero en lo personal, porque somos muchos los que podemos criticar que socialmente la cosa es tan regular y luego nuestra vida personal a veces no somos tan coherentes, sobre todo los hombres, con los micromachismos, con muchos comportamientos que tenemos, que los tenemos tan desde niño, de tú no te levantes, que tu hermana recoge la mesa. O sea, nos han acomodado tanto a tantas cosas fáciles y privilegios absurdos que no nos llevan a ningún lado, que cuando somos conscientes de que teniendo iguales derechos, iguales deberes, vamos a ser más felices, vamos a estar más, ver a la mujer más de igual a igual, y no ahora como creo que estamos más de abajo arriba por estos mierda de privilegios, vamos a sentirnos mejor. Que cuando esto se acabe digamos, bueno, yo puse mi granito de arena, ya está. Tampoco intentamos que cambie el mundo, pero sí poner cada uno un granito de arena e intentar ser coherente con aquello que pensamos. Está genial eso, sí. Y como última pregunta ya, usted ha protagonizado un montón de casos mediáticos. ¿Siente presión social o de los medios de comunicación cuando realiza su trabajo? Bueno, el protagonista de los asuntos que he llevado yo son los clientes. El abogado es una herramienta. No puede convertirse en el protagonista. Otra cosa es, como está sucediendo ahora, que podamos tener un discurso y obviamente utilizo yo mi profesión, también es mi herramienta para intentar crear conciencia crítica. ¿Si he sentido presión? Pues en algunos momentos sí, por supuesto que sí, pero quien se juega su libertad y su integridad física en este tipo de asuntos, bueno, algunos de estos asuntos, en asuntos me refiero a insumisión, en delitos más ideológicos, delitos de insumisión, delitos de ocupación, ahora con Willy Toledo, con Femen, o con otros muchos y muchas, quien está poniendo en peligro su libertad y su integridad física son esas personas. La presión que yo pueda sentir es muy secundaria a lo que están sufriendo ellos. Entonces yo me siento siempre un privilegiado. Y cuando he sentido esa presión en otros asuntos, como el 11M, por ejemplo, lo que intento, honestamente, es, primero, humildad, de que tengo un trabajo del que me siento muy orgulloso y muy orgulloso de que algunas personas pongan su libertad, porque los hago a su libertad, y consideren que con mis conocimientos jurídicos y como capacidad eléctrica les puedo ayudar y puedo ayudar a transformar socialmente algo con la desobediencia de las leyes que ellos han protagonizado. Y aquí quito lo del 11M, pero sí lo del 15M. Lo que debemos intentar siempre es que esta presión no nos haga venir abajo, no nos amilane, sino muy al contrario. ¿Hay presión de los medios? ¿Vale? ¿Presión social? Sí. Incluso hay amenazas, sí. Pa'lante. Es una huida hacia adelante, con prudencia siempre, pero es una huida hacia adelante. El miedo no nos puede paralizar. El miedo ni para coger impulso. El miedo hay que transformarlo en prudencia. No nos puede paralizar, que es lo que ellos quieren. Willy Toledo ha estado sentado en el banquillo y mucha gente tiene miedo. A ver si escribo eso y voy yo a la cárcel. Que eso es lo que se pretende, crear miedo para la autocensura. Hay que ser prudentes, pero no tener miedo. Y para modificar, para avanzar socialmente, muchas veces hay que desobedecer las leyes. No queda otra. Si Luther King no hubiera animado a desobedecer las leyes en Estados Unidos, todavía habría esclavos en ese país. Todavía estarían los negros segregados en ese país. Gracias a que se animó a desobedecer las leyes, gracias a que Gandhi animó a desobedecer las leyes, gracias a que existió Espartaco para desobedecer las leyes, hemos avanzado socialmente.
gracias a que en el franquismo un grupo de personas animado a desobedecer las leyes, en parte se destruyó ciertos valores del franquismo y hemos avanzado. Hay que poner en juego cada uno un poco para que unos pocos no tengan que ponerlo todo. Poco a poco entre todos, ¿no? Y todas. Hacia adelante. Vale, pues me ha parecido súper interesante tu entrevista. Indica, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, por eso tampoco te puedo hacer muchas más preguntas. Lo siento, si no, no se queda guardado el directo, ¿vale? Vale. Decirte que muchísimas gracias de parte de Amnistía Castilla y León, de parte del Grupo de Valencia también. También muchas gracias a todas las personas que han propuesto preguntas y demás, y también a las que han estado aquí viéndonos. De todas formas, el directo, como digo, estará guardado en IGTV y lo puede ver quien quiera, cuando quiera y todo eso. Os esperamos a todos el viernes, el día 18, a las 7:30 en un segundo directo con César Strawberry. Espérate, que están diciendo aquí gente que quiere seguir. Lo que podemos hacer es conectar otro directo si queréis preguntar cosas. Cierro este directo y volvemos a conectar otro. ¿Os parece bien? ¿Te parece bien, Indica? Lo que tú digas. Yo al servicio... Lo quito o sea, cierro este, lo guardo y hacemos otro por si alguien quiere decir algo más. ¿Te parece? Al servicio de Amnistía Internacional. Venga, voy a cerrarlo. Hasta ahora.